y vamos de frente al contenido de la presentación de hoy. Bueno, nuestra presentación teórica va a constar de dos partes fundamentales, que es la introducción y el enfoque, el giro por datos. Creo que ustedes ya les compartí, por lo menos a los que estamos en el Meet, ya tienen el enlace del GitHub con la presentación, así es que pueden estarme siguiendo mediante ese enlace. Vamos a introducir un poquito sobre la problemática, porque siempre para abordar un problema, para abordar o usar una herramienta, necesitamos solucionar un problema. Entonces vamos a ver qué problema hay dentro de la investigación, por qué es necesario aplicarle a inteligencia artificial o machine learning, para ser precisos, en el campo de la química, ¿no? Y eso justamente vamos a justificarlo mucho más en el punto 2, que es ese abordaje, ¿no? El enfoque dirigido por datos es el nuevo paradigma para hacer investigaciones relacionadas a ciencias básicas, y que lo explicaré en la parte 2. Bueno, vámonos en la parte de la introducción, un poco de concepto súper rápido. El coeficiente de partición, como le estaba comentando Franz, es muy utilizado pues por los investigadores que desarrollan, diseñan fármacos, como por ejemplo el paracetamol, porque nos permite describir porque empleamos para el diseño el estudio de su solubilidad. Conocer, medir el coeficiente de partición nos permite saber cómo se puede distribuir esta molécula en un sistema de solventes, un sistema bifásico, un sistema de dos solventes que no son afines. Por ejemplo, acá tenemos al octanol y el agua. Esa fracción nos permite medir indirectamente, o este parámetro nos permite medir indirectamente la hidrofobicidad de la molécula, o la hidrofilicidad, o mejor dicho, el carácter pues de solubilidad de una molécula en específico. Entonces, vamos a hablar un poquito de su estimación directa. Ustedes creo que ya lo han llevado en físico-química, al momento de poder. Una de las formas de encontrar la solubilidad de un determinado compuesto, utilizamos pues el coeficiente de partición. De una forma simplificada, lo he mostrado acá porque, por ejemplo, en la parte experimental quizás aquí nos falta blancos, pero estamos obviando los blancos, porque normalmente hacemos octano, la concentración de octano menos un blanco, la concentración del agua en ese momento menos el blanco, ¿no? Pero bueno, para simplificar un poco, lo mostramos de esta forma, que el coeficiente de partición, el KD o el P, cualquiera de las formas está bien, bueno, es válida, se puede encontrar en literatura, se puede calcular de esa forma, ¿no? Tenemos una molécula, la D, por ejemplo, y vemos cuál es la concentración en cada una de las fases. Y de esta forma podemos calcular este coeficiente, ¿no? En este caso es octano y agua, que es lo más común realmente para investigaciones, lo más frecuente encontrar en la literatura. Para eso, pues podemos utilizar las tradicionales técnicas, ¿no? Las técnicas de laboratorio. Hay dos enfoques, o dos formas instrumentales, o experimentales, mejor dicho, de poder encontrar este coeficiente, ¿no? El método Shake Flask, que es sencillo, ¿no? Ustedes tienen el octanol y el agua, los mezclan, y luego añaden pues la molécula de interés, el paracetamol, como lo mostré anteriormente, y lo agitan, ¿no? O lo centrifugan y esperan de que haya cierto equilibrio, ¿cierto? Un cierto equilibrio, y cada una de las fases pueden evaluarlas pues, a través de métodos espectroscópicos, cromatográficos o inyecciones por flujo, o a veces por el flujo laminar más un poco de espectroscopía puede encontrar la concentración en cada una de las fases, ¿no? Después es tradicional. Por otro lado, tenemos otras técnicas que son un poquito más matemáticas, por así decirlo, porque trabajan mucho con el coeficiente de reparto.
y con otros parámetros físico-químicos, pero que también son válidos, son otros métodos alternativos y mucho más precisos, ¿vale? Cabe resaltar eso, para poder encontrar este coeficiente de partición, ¿no? A través de cromatografía líquida, electroforesis y entre otros. Estos métodos se llaman métodos relacionales. Bien, entonces vamos acá un poco la parte experimental, pero nosotros, bueno, antes de explicarles la parte de la importancia del aprendizaje automático, vamos a ver dónde podemos encontrar o dónde es utilizable este parámetro, dónde medimos y para qué sirve, ¿no? En la academia, pues, nos sirve para realizar estudios cinéticos de estabilidad, de equilibrio de compuestos orgánicos y inorgánicos complejos, ¿no? Para investigaciones. En salud es para el diseño y evaluación toxicológica de los medicamentos. Por ejemplo, la barrera de ADME, los chicos de farmacia, ven que es absorción, distribución, creo que metabolismo y excreción de un fármaco, que son barreras en el cuerpo en el que tienes, pues, diferentes fases, ¿no? Con diferente afinidad. Y estas barreras, pues, son las que bloquean muchas moléculas, y conocer la solubilidad de un medicamento nos permite saber hasta dónde puede llegar en cada una de las fases. Luego están los alimentos. Conocer la solubilidad, conocer el coeficiente de partición nos permite mejorar la extracción y purificación de azúcares, proteínas y aceites. Y en la industria, para optimización de productos de otro tipo y tratamiento de aguas, para poder ver justamente en qué, bueno, los desechos tóxicos del tipo inorgánico y estos complejos, donde se están depositando, ¿no? Más en ciertos efluentes que tienen un carácter, que tienen que son solventes con cierta característica en comparación con otros, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué dependen estos factores, perdón, de qué depende este parámetro. Depende de dos cosas. En principio es la termodinámica también, la temperatura del medio, del ambiente, de la fracción de la molécula en cada una de las fases, y del potencial químico, pero los potenciales estándar en función ¿cómo se llama? En función del solvente, como se puede ver acá. Y también de las reacciones químicas. También depende si es que el soluto, si esa molécula, pues se protona o reacciona con otro compuesto que también en el medio, y tiene un carácter distinto, ¿no? Pero para fines de introducción al enfoque dirigidos por datos, quisiera regresar a esta diapositiva y mencionarles lo siguiente. Nosotros, a nivel de investigación, tradicionalmente hacemos bastantes experimentos para poder determinar el coeficiente de partición. Tenemos que solicitar bastantes recursos y gastarnos bastante tiempo para poder hacer el mismo experimento varias veces, hasta que estadísticamente sea significativo, sea válido el experimento que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Muchos de ustedes que han hecho experimentación se van a enfrentar a esa situación. Experimentación, pues, en laboratorio. Tienen que tener bastantes muestras para tener una data, una buena data. Pero también ustedes pueden enfocarlo a través de sus métodos de simulación teórico-computacionales. A los químicos o físicos que les gusta trabajar con computadoras, con ordenadores, tienen ya estos factores, tienen estas ecuaciones, tienen ya ciertos modelos matemáticos que a través de algoritmos podrían simular, podrían estimar a partir de estos factores el log de P, ¿no?, de una determinada molécula. Entonces tenemos dos enfoques
que podemos estudiar en la universidad, normalmente se estudian, que lo más arraigado por la naturaleza de la carrera de química es que tenemos que estar en el laboratorio, ¿no? Entonces, hemos aprendido que la experimentación requiere paciencia y requiere que muchos de ustedes estén muy prestos y que se entrenen. Pero lamentablemente muchas veces tenemos errores humanos. O sea, muchas veces los resultados que nosotros queremos obtener no necesariamente son, porque pues en el laboratorio fallamos. Y también no todos hemos llevado cursos o nos hemos capacitado o tenemos la intención de volvernos químicos computacionales, teóricos, de lleno, ¿no? Porque tenemos, o nuestro enfoque no deseamos hacer eso. Entonces, para poder un poco complementar a ambas áreas, surgen los modelos se plantea un nuevo enfoque, ¿no? Un enfoque en el que combinen ambos datos, los datos de los que les gusta la parte experimental, que son válidos porque son realistas, los teórico-computacionales, que son pues las personas que nos aproximan bastante a fenómenos físico-químicos, pero de una forma mucho más teórica, para poder acelerar el proceso de descubrimiento, de predicción, de mejoramiento de moléculas. Utilizamos el aprendizaje automático y es aquí donde parte el siguiente concepto. Nosotros, a partir de estas, la termodinámica, las reacciones químicas, ¿de quién depende? Depende de las moléculas. La información de las moléculas que podemos obtener es diversa. Lo podemos encontrar en función de sus dimensiones. A nivel de cero dimensional, simplemente contando el número de átomos, sabiendo el peso molecular, podríamos construir ciertos modelos que puedan relacionar la estructura con la propiedad de interés. Podemos encontrar también información a nivel lineal. 1D, que es información de enlaces simples. Enlaces, pues, que son pues, pequeños fragmentos que son importantes también. O sea, por ejemplo, esta molécula que tenemos acá, con átomos distintos al carbono, con átomos más electronegativos, obviamente va a tener mucho más carácter hidrofílico, ¿no? Información 2D, que ya es información topográfica, información mucho más extensa de la molécula, porque nos da toda su estructura, plana por lo menos, y luego la información 3D, que es incluso la superficie. Entonces, la información y los datos que podemos obtener de la estructura de una molécula es diversa. E incluso se pueden encontrar otros tipos de datos como los fingerprints, que quizás alguno de ustedes que haya estado haciendo la parte ya de químico computacional con otros modelos ya conocen los fingerprints, ya conocen la forma de trabajar con matrices, estas moléculas, de representarlos en la computadora, y también son datos. ¿Por qué es importante mencionar los datos? Porque el primer acercamiento al enfoque de aprendizaje automático de Machine Learning son estos modelos. Son los modelos QSPR, Quantitative Structure Property Relationships, las relaciones cuantitativas estructura-propiedad. Nosotros sabemos, como les dije, los datos de la estructura nos podrían acercar a la propiedad de interés a través de modelos netamente estadísticos. Ustedes han llevado estadística descriptiva, estadística inferencial, y pueden encontrar ciertas tendencias, ciertas relaciones que les va a ser útil al momento de predecir. Y ya existen ¿cómo se llama? Programas de computadora que permiten realizar modelos estadísticos para poder predecir ciertas propiedades. Pero aquí entra el enfoque de el aprendizaje automático, y aquí interviene la inteligencia artificial. Un programa de computador tradicional
para los que comparten conmigo el primer sistema operativo, el primer Windows que usaron, el XP, o el 96 incluso. Los lenguajes de computadora son, fallan, ¿no? Los lenguajes de computadora tradicionales o los programas antiguos fallaban porque muchos de ellos no estaban optimizados, porque muchos de ellos no sabían cómo corregir errores quizás en funcionamiento. Y entonces también pasaba eso, pues, con los programas que simulaban estas estructuras. Son algoritmos estáticos, por así decirlo. Son programas que son métodos estadísticos que están matemáticamente bien formulados, pero lamentablemente antes la capacidad computacional era baja. No teníamos tanto espacio de memoria, los procesadores no eran tan buenos, pero ahora, en pleno 2021, en plena inicio de la revolución industrial 4.0, las máquinas, los datos, la Big Data y los supercomputadores están abriendo frentes están construyendo herramientas poderosas para ser utilizadas. Entre ellos entra el aprendizaje automático. Es la forma como es el subcampo de la inteligencia artificial que investiga cómo la máquina podría aprender, pero a partir de los datos que existen, ¿no? De la literatura, de ciertas bases de datos, de tu Excel, de tu laboratorio. ¿Cómo podríamos hacer que la computadora pueda aprender solita a partir de esos datos, ¿no? Entonces, en este campo convergen muchas disciplinas y son muy importantes, que son las ciencias de computación. Son gente que sabe construir algoritmos y sabe programar estos algoritmos. Los estadísticos, que son fundamentales para hacer que estos modelos, al final todos son estadísticos, estos parámetros sean correctos, ¿no? Este tratamiento de datos sea correcto, y la matemática que hay detrás de esto es obvia también, ¿no? Bueno, sigamos con ciertas generalidades. Los modelos de aprendizaje automático, actualmente podemos por lo menos clasificar en 3 grandes grupos, ¿no? Los modelos de regresión, justamente el compañero Rafael les va a mostrar en un momento, con el que vamos a trabajar el taller. Son modelos que estiman valores cuantitativos, ¿no? Son los que predicen, ¿no? Igual que en tu estadística, ¿no? Son modelos que... son modelos que permiten, pues, hacer esas estimaciones. La diferencia entre estos modelos que están acá, que les estoy presentando ahora, con los modelos estadísticos, desde un enfoque de aprendizaje automático y no aprendizaje automático, es que estos modelos se optimizan con algoritmos que muchas veces hacen iteraciones, ¿no? A diferencia, pues, de los modelos estadísticos clásicos, que son estáticos. Por otro lado, tenemos los modelos de clasificación. Son los modelos que nos permiten buscar ciertos patrones, ciertos datos afines entre ellos, ¿no? También tenemos el clustering, que es una forma de hacer aprendizaje no supervisado, pero en química, por lo menos en los artículos con el que hemos estado trabajando, como no son orientados, no tienen tanto intuición química. Si bien puedes aplicarlos, lamentablemente no aborda o no permite mucho agregarle ¿cómo se llama? El enfoque químico, porque la máquina solita está agrupando. Puedes encontrar pistas de agrupaciones, pero tanto regresión como clasificación, que pertenecen a los modelos supervisados de aprendizaje automático, pueden ser orientados como un niñito a través de un enfoque químico, ¿no? Y luego está el deep learning, que no sé si ustedes conocen las redes neuronales, que son, por el momento, y muchas de ellas, en muchas investigaciones, son como una caja negra. Tú puedes prácticamente estimar cualquier cosa, puedes buscar cualquier tendencia que te guste con una red neuronal, pero no necesariamente es interpretativa. O sea, químicamente interpretativa no lo es. Más bien,
Ahora lo que se está tratando de hacer, por lo menos en el campo de celdas solares, en el que estoy trabajando, es darle esa interpretación química, ¿no? Voy a abrir un paréntesis. En una investigación que estaba tratando de relacionar las propiedades electrónicas de una molécula, a través de redes neuronales, tuvo que aprender ciertas relaciones que nosotros sabemos por química cuántica. Entonces, lo que sucede en Deep Learning es que la máquina incluso va yendo por rutas o va generando relaciones que en nuestra teoría a veces sobrepasa, ¿no? Incluso se podrían, y ahí decían los autores, podrían encontrar relaciones que nuestra teoría aún no está soportada. Entonces, más adelante, y es necesario ahora, que más adelante estos métodos de aprendizaje profundo, de learning, tengan más intuición de tipo interpretativo, ¿no? Cierro paréntesis con eso. Entonces, tenemos acá los tipos de aprendizaje automático que existen hasta la fecha. Faltaba el clustering, pero ya les expliqué por qué no lo incluí. Bueno, en el flujo de trabajo, y ahorita lo vamos a ver en el notebook con Rafa, consta de 4 partes importantes que, esto es según mi criterio, según también de lo que hemos estado, de lo que he estado trabajando. Cómo construimos, cómo hacemos una investigación en este campo es una colección de datos que puede ser de diferentes naturaleza, puede ser tanto experimental como teórico-computacional, que lo podemos extraer de la literatura, como de bases de datos abiertas, o alguna base de datos de algún investigador que puedan colaborar, ¿no? Luego tenemos el procesamiento de datos, que es limpieza y normalización de datos, para que no haya problemas al momento de construir el modelo. Luego está una de las partes cruciales para que el trabajo sea exitoso, que es la construcción de variables. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen variables dependientes, variables independientes, ¿no? Como lo que ustedes hicieron, pues la programación lineal, ¿recuerdan? Tenemos inputs y outputs. Tienen que tener en claro cuáles van a ser sus inputs y tienen que tener más en claro todavía cuáles van a ser sus outputs. Los inputs deberían relacionarse bastante con los outputs. Si estamos hablando ahorita de predicción de coeficiente de reparto que se relaciona a la solubilidad, tenemos que saber qué factores en la molécula, estructuralmente hablando, se relacionan bastante con la solubilidad. Entonces ahorita mi compañero les va a estar explicando un poco más a profundidad este tema. Y bueno, reducción dimensional es que pues muchas de estas variables, muchos de estos inputs pueden relacionarse entre sí y lo que tienes que hacer es construir una nueva variable que integre estos dos. Entrenamiento y evaluación del modelo, y esta es la parte que llama más la atención, esta es la parte que se está abriendo frente en tanto en investigación. Ustedes si hacen un entrenamiento, una evaluación del modelo de forma exitosa, les garantizo que van a publicar en cualquier revista, por lo menos que tenga por encima de Q3 por lo menos. Supervisado y no supervisado, bueno, ustedes ya eligen en función del criterio y del problema en el que están trabajando, ¿no? Y lo evalúan con diferentes métricas, que son muy, muy parecidas a la estadística. Y luego tienen la validación de resultados, que es poco frecuente en las primeras investigaciones de Machine Learning o aprendizaje automático en química. La validación de resultados era poco frecuente. La gente le metía a la caja negra, le metía el problema químico, sacaba resultados, podía predecir diferentes propiedades, pero no validaba sus resultados. Y esto, pues, al principio era tolerable, pero actualmente se pide de cierta forma validarlo, aunque sea simulando las propiedades de forma teórico-computacional, con DFT o con otras técnicas, ¿no? Pero si lo hacen con experimentación, es un golazo, chicos. Si ustedes pueden construir un modelo de aprendizaje automático, predecirlo, y luego enviarlo al laboratorio, y se comprueba que la estimación que se hizo es correcta, ya es un paper para Q1, ¿no? Bueno, esta es un poco mi bibliografía y esta es la información de contacto. Y ahora sí doy paso a mi compañero Pulido para que pueda explicarles un poco el caso práctico del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Bien, gracias, Dawn. Voy a presentarles ahora el notebook.
Dame un segundo, por favor. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, perfecto, se puede ver bien. Ok, gracias. Bien, en el chat del Meet está el link al notebook por si lo quieren seguir paso por paso, o para que lo puedan revisar cuando ustedes quieran. Bien, este es el ejercicio de aplicación. Aquí vamos a aplicar las técnicas bueno, algunas técnicas simplificadas de Machine Learning para el problema que nos hemos planteado, ¿sí? La predicción de solubilidad de moléculas en una mezcla de octanol y agua, para lo cual vamos a predecir el comportamiento químico de las moléculas en esta mezcla de solventes por su coeficiente de reparto, ¿sí? El log de P. ¿Sí? Ya hicimos la introducción química del concepto y aquí nos vamos a ir directamente hacia la práctica, hacia el ejercicio. Entonces, para nosotros utilizar las técnicas de inteligencia artificial, y aquí vamos a ver un ejemplo bastante simple, que vamos a ver por qué. Hay que ir introduciendo datos al programa, ¿sí? Datos para la construcción del modelo. En este caso lo que tenemos es un ejercicio químico, un ejercicio de aplicación química. Entonces lo que nos interesa es introducir datos químicos como los compuestos que se van a utilizar, ¿sí? Hay que introducir estructuras y propiedades químicas y físicas asociadas a esos compuestos. Entonces en Machine Learning se pueden utilizar, aquí les vamos a presentar dos métodos de introducción de datos estructurales de compuestos, que son las estructuras Smiles y Molefile, ¿sí? Vamos a ver que a partir de estas estructuras vamos a poder decirle a la computadora con qué estamos trabajando o qué estructuras químicas, qué compuestos vamos a utilizar en la evaluación, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña descripción de ambas estructuras. La estructura Smiles nos ofrece la información acerca de la composición. Creo que no se está viendo tu pantalla. El notebook no lo estoy viendo. Sí, es cierto, pensaba que era yo, pero es cierto, no se puede ver todavía tu pantalla. Ok, a ver. ¿Qué es lo que se está observando entonces? A ver, dame un momento. Se observa la pantalla negra, ¿no? Que estamos ahorita en la reunión, pero más allá no. A ver, vamos a ver. ¿Ahí ven el notebook o me estoy equivocando? Sí, ahora sí. Ahora sí, claro. Ya, perfecto. Bien, perdón. Bien, les decía que tenemos para iniciar la construcción de un modelo con técnicas de Machine Learning aplicado a química, tenemos dos métodos de entrada de datos, cuando nos referimos a datos estrictamente estructurales o a datos que corresponden a las estructuras químicas de los compuestos que vamos a evaluar. Les comentaba que teníamos las estructuras Smile y la estructura Molefile. En primer término, la estructura Smiles, cuyas siglas en inglés significan sistema simplificado de entrada lineal molecular, ¿sí? O que nos permiten a nosotros como químicos introducir estructuras de manera muy similar a como es una estructura semicondensada, como la que usamos en química orgánica, como vemos aquí en el D, y que esta estructura, en base a las reglas propias de Smiles, se puede ser traducida como C, como B o como A, ¿sí? Dependiendo de
digamos, en qué característica de la estructura nos estamos enfocando, pero estrictamente lo que queremos ver en este momento es que a partir de una notación química muy cercana a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros estamos acostumbrados, podemos representar estructuras químicas que puedan ser interpretadas por la computadora, pero vamos a ver que la computadora o el programa va a requerir una traducción de esto, ¿sí? Esta notación es entendible para nosotros, pero no es entendible para la computadora, y para ello es necesario traducir esa información al formato MOL file, ¿sí? Resumiendo, la estructura Smiles o la notación Smiles es una forma simple y humanamente entendible de representar computacionalmente una fórmula química, ¿sí? O una estructura química, ¿sí? Y las reglas nos permiten presentar una estructura con determinadas características químicas, estructurales, como que las tiene, la disposición espacial de los átomos, la aromaticidad, las ramificaciones que puede presentar, la estereoquímica, los isótopos, entre otras características estructurales. Sin embargo, si bien nosotros podemos representar, por ejemplo, esta estructura C, que es la misma que está en un código Smiles o en una notación Smiles D, ¿sí? No necesariamente la D nos puede traducir una notación A, ¿sí? Porque, bueno, si bien nos podemos tener una información muy cercana a la molécula que queremos ver, sin embargo, probablemente no estemos representando de manera muy exacta la estereoquímica de la molécula, ¿sí? Entonces, como ventajas, podemos ver que esta notación se utiliza muy comúnmente en casi todas las bases de datos químicas. Ilustra los principales caracteres químicos como la distribución espacial de los átomos. Es fácil de reproducir, ¿sí? Porque es una notación conocida o similar a lo que conocemos, y puede ser procesada en formato de cadena o string. Como desventajas, como ya les había dicho, no ofrece una información, o podría no ofrecer una información muy detallada sobre la estructura espacial en 2D o en 3D, y una misma molécula puede tener más de una representación Smiles. Entonces, digamos, esos inconvenientes, no solamente el hecho de que esta notación no es reconocida por el programa, sino el hecho de corregir ciertos parámetros estructurales, pueden ser todos subsanados aplicando pasando del formato Smiles al formato ML-MOL-File, ¿sí? O sistema simplificado molecular de entrada, ¿sí? Para 2D y 3D. La diferencia entre el sistema anterior, que tiene una notación muy parecida a la notación que regularmente usamos en química orgánica, a esta, es que esta nos presenta valores en forma de matriz, donde cada sección nos indica, nos representa una determinada característica del compuesto. Por ejemplo, acá tenemos X y Z, que nos van a indicar la disposición espacial de los átomos de un compuesto. Por ejemplo, acá tenemos como ejemplo el ácido benzoico. Y además, dependiendo de qué tan detallado o no sea nuestro MOL file, nuestra matriz, de qué tantos datos hayamos ingresado, de qué tanto hayamos enriquecido la información acerca de nuestra molécula en el MOL file, podemos obtener más características, no solamente estructurales, sino también propiedades químicas y físicas del compuesto. El grado de detalle en el modelo también se va a ver afectado por la cantidad de información que nosotros ingresemos en el sistema. Entonces, el modelo MOL-File tiene como ventajas que es aceptable por la mayoría de programas químico-informáticos, nos permite representar estructuras en el espacio en 2D y 3D, y sí es invariante para cada estructura molecular. Digamos que por lo menos en cuanto a una estructura en 2D de un ácido benzoico, estos datos son propios del ácido benzoico, ¿sí? O sea, para este MOL file
es correspondiente esta estructura y para esta estructura es correspondiente esta matriz de model file, ¿sí? Sin embargo, tiene como desventajas que el tamaño de información es enorme, ¿sí? Son muchos datos y mucha información en una sola matriz que hay que procesar, y digamos que el formato SMILE se utiliza porque este formato model file no es sencillo de construir por una persona, sino es preferible construir la información a partir de smiles y luego traducir mediante código el formato a model file, ¿sí? Después tenemos librerías para poder extraer de ellas los datos que necesitamos o la información que necesitamos para evaluar el modelo. Y una de ellas, una muy utilizada, es RDKit, que es una caja de herramientas informáticas muy utilizada para poder importar al modelo propiedades químicas y físicas de cada una de las moléculas que se van a utilizar, ¿sí? Estas propiedades, tanto estructurales como sus propiedades químicas y físicas, son normalmente conocidas como descriptores, ¿sí? Descriptores químicos. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar el ejemplo, y para ello vamos a todo lo antes mencionado, vamos a instalarlo y meterlo dentro del programa para poder tener toda la información, para poder introducir toda la información y que pueda ser evaluado y calculado. Entonces, aquí vamos a, bueno, los que están siguiendo el notebook o los que quieren hacerlo posteriormente, hay que, en el Colab nos permite trabajar con código y nos permite poder correr los programas escritos de esta forma. Hay un símbolo de play aquí en la esquina superior izquierda de cada cuadradito con cada código, con cada, digamos, fragmento que se va a utilizar. Y lo que nos va a permitir es ir instalando cada uno de los paquetes, cada uno de los paquetes que se van a usar, ya sea el RDKit, ya sea los datos ingresados por Smiles, ya sea el código que necesitamos para traducir de Smiles a model file, y hay que irlos instalando para que puedan funcionar. Aquí vamos a esperar un momento a que termine de instalarse. Terminó la instalación. Este mensaje no le damos mucho caso, simplemente el instalador está actuando. Una vez instalado el primer paquete, vamos a instalar el Mamba para poder tener los datos disponibles. Instalamos también el matplot, ¿sí? Cada uno de las partes. El matplot es una librería que nos va a permitir organizar los datos que se vayan generando en gráficos, ¿sí? En gráficos que luego nos permitan hacer las interpretaciones o las conclusiones pertinentes a partir de del modelo que hemos construido. A ver, esperamos un segundo. Aquí creo que esto faltaba. Y bueno, y ahora, una vez que tenemos todas las primeras librerías, el Pandas, que nos permite el tratamiento de datos estadísticos, el matplot, que nos permite el graficar los datos estadísticos, vamos a importar los datos que vamos a requerir, ¿sí? Las estructuras moleculares y los correspondientes coeficientes de partición que se pueden extraer de diferentes fuentes o datos que uno decida, ya sea tus propios datos experimentales que tú generaste por experimentación en el laboratorio donde trabajas, o sean datos de otras personas que tú encontraste en bibliografía en internet, o cálculos teóricos, como antes mencionaba. La fuente es indistinta. La cuestión es que tú aportes los datos que tú creas convenientes en tu evaluación. En este caso vamos a extraer datos de un GitHub que nuestro amigo Dan
se ha encargado de recopilar por nosotros acerca de los coeficientes de partición y las moléculas que vamos a utilizar. ¿Sí? Acá vamos a correr los datos antes generados, y los datos antes generados nos se van a ordenar en esta matriz, en esta tabla, donde vamos a ver, bueno, aquí lo que tenemos es una cantidad de X de moléculas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas. El problema es que aquí en el Colab solamente podemos ver tablas de hasta 4, de hasta los 5 primeros. Después, por esta codificación de f.head, si queremos ver las siguientes, cambiamos el punto head por IBC, por iLog, y luego en el paréntesis ubicamos la posición que queremos ver. Después tenemos las estructuras en Smiles y su respectivo coeficiente de partición, ¿sí? Todo extraído de los datos que nosotros hemos utilizado. Entonces ya tenemos los datos. Corremos aquí y vamos a ver que tenemos una columna, una tabla donde tenemos los tipos de datos que hemos ingresado. Tenemos las estructuras en Smiles, tenemos 14.610 estructuras, y el tipo de información que hemos ingresado es del tipo de objetos, son objetos. Y también tenemos el coeficiente de partición y 14.610 coeficientes de partición también, uno por cada molécula que hemos ingresado. ¿Sí? Luego hay que transformar los datos de Smiles a molfile. ¿Sí? Entonces vamos transformando los datos de Smiles a molfile. Todo esto ya está previamente codificado y puesto por una cuestión de practicidad. ¿Sí? Con detalle ustedes pueden revisar después el código paso por paso o parte por parte para que puedan ver, digamos, de forma más detallada cómo hacer cada uno de estos pasos. Entonces hemos traducido los datos de molfile de Smile a molfile a través de este código, en el cual para los datos de RDKit que para las propiedades químicas con RDKit utilizamos el formato de molfile. Y aquí ya vemos que se agrega una columna más donde vemos que los datos han pasado de Smiles ahora a molfile. ¿Sí? Igual que antes, tenemos de las 14.610 estructuras en molfile han sido traducidas al formato de molfile la misma cantidad. ¿Sí? Ahora podemos visualizar las moléculas o podemos ver la traducción que se hace del formato Smiles ahora en información más química, más entendible, por el siguiente código que nos permite con la función draw poder visualizar lo que el formato Smiles ha querido mostrarse, una vez que la computadora ha entendido con el formato molfile lo que con Smiles hemos querido ingresar. ¿Sí? Estas son las moléculas con las que vamos a trabajar. Aquí tenemos 20 de ellas, son 14.610. También aquí podemos, modificando estos parámetros, estos números, podemos encontrar la ubicación de las moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula en ubicación 21 y aquí la que está en ubicación 40. ¿Sí? El programa lo que ha hecho es, una vez ingresadas todas las moléculas que van a ser evaluadas, ha establecido un orden del 1 al 14.610, porque es la cantidad que estamos usando en total, y cada una tiene un orden a lo que el programa le ha asignado a cada molécula. ¿Sí? Y aquí estamos observando las que están entre el número de orden 21 y el número de orden 40. Y bien, después se ingresan los descriptores. Como había mencionado Dan, antes habían descriptores estructurales según qué tan detallado o hasta qué punto quieres abordar el comportamiento químico de una molécula, porque Dan había mencionado descriptores 0D, 1D, 2D, 3D,
También hay descriptores en base a las propiedades químicas y físicas, no solo descriptores estructurales. Eh, Hay descriptores que, por ejemplo, podrían, ya si los introducimos en este ejemplo, por ejemplo, empezar a ver qué efecto tiene la electronegatividad de algunos grupos funcionales o la polaridad de algunos grupos funcionales cuando ésta interactúa con la polaridad de los solventes en la mezcla. Ya depende de cada uno qué tanta información aporta al programa o al modelo para que toda esta información pueda ser evaluada y tomada en cuenta para tener una mejor o una peor conclusión o una mejor o una peor predicción del comportamiento. En este caso, como les había comentado antes, estábamos probando solamente por fines prácticos o de ejemplo, evidentemente esto no es lo más óptimo, pero estamos probando como ejemplo introducir descriptores en 0D, ¿sí? Solamente en 0D, no estamos tomando descriptores en dimensionalidades más altas, o no estamos considerando polaridad, electronegatividad, etcétera, 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 que podrían ayudarnos a dar unos mejores resultados, obviamente. Pero bueno, por efectos de practicidad, simplemente nos vamos a quedar con estos. ¿Sí? Los vamos a instalar como todo lo anterior. Verdad, el código SMILES en la notación no incluye los hidrógenos. Aquí con esta función se adicionan los hidrógenos en cada estructura. Entonces acá ya tenemos las estructuras, las 14.610 si no me equivoco. Sí, las 14.610 estructuras, su respectivo código SMILES, su respectivo coeficiente de partición como teníamos antes, y ahora tenemos información acerca del número de átomos por cada estructura, que en el caso de la primera es 14, y aquí, bueno, está, acá se le llama heavy atoms o átomos pesados. Aquí lo que realmente quiere decir es que son aquellos átomos que forman parte de la estructura de la molécula que no son hidrógenos. En total, bueno, la cantidad de hidrógenos en esta molécula vendría a ser 14 y el total menos 6, ¿sí? Y así con todas las moléculas que participaron que están siendo evaluadas, ¿sí? Corremos el programa y y nos genera este gráfico que hemos generado a partir de haber ingresado previamente librerías de Matplot y Seaborn para poder generar estos gráficos que nos permitan ver la relación entre la estructura y el coeficiente de partición. En este caso tenemos el gráfico que nos indica el número de átomos con respecto al coeficiente de partición. Vemos los datos bastante dispersos. En este caso, claro, alguna conclusión podríamos sacar, podríamos decir algo. Sin embargo, como antes les había comentado, la introducción de pocos descriptores que acompañen al número de átomos o a la información que hemos agregado nosotros en este programa en particular acerca de la información sobre las estructuras químicas, no nos va a permitir realmente, para este caso, os estoy hablando específicamente de este caso, dar una correlación con el coeficiente de partición que nos permita establecer una conclusión buena. Esto obviamente puede mejorar muchísimo más si se empiezan a agregar todos aquellos factores que influyen en la solubilidad de un compuesto en un solvente, ¿sí? Entonces, bueno, se siguen otras estrategias en caso de no ingresar descriptores o en caso de no tener data o información de esos descriptores, datos experimentales o datos teóricos, y se pueden seguir diferentes estrategias. Una de estas estrategias es utilizar en función de qué átomos están presentes en la molécula, hacer una correlación entre estos átomos y el coeficiente de partición. Entonces, aquí se hace el ejemplo práctico para el carbono, ¿sí? Lo que hacemos es contar el número de carbonos en la molécula y implementar la función get subtract matches,
que nos permite calcular la ocurrencia del patrón definido o de la relación entre un elemento y el parámetro que estamos evaluando, que es el ODP. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el carbono antes, pero ahora con carbono, oxígeno, nitrógeno, cloro o los elementos presentes en las moléculas que estamos evaluando. Y luego comparamos los patrones para todos los átomos evaluados o todos los átomos ingresados por separado, cada una de las evaluaciones por separado con el ODP, las juntamos juntas, las juntamos todas para ver qué relación podemos establecer, ¿sí? Podemos leer los gráficos, establecer más o menos correlaciones o conclusiones. Por ejemplo, aquí vemos que la ocurrencia máxima o el ODP más encontrado está aproximadamente entre 0 y 2.5. Y establecer conclusiones o ver qué relaciones hay entre lo que nosotros hemos querido relacionar. Y como había explicado Dan, hay que construir el modelo a partir de los datos evaluados. Entonces, al observar los gráficos, notamos cierta dependencia, ¿no?, entre el coeficiente de partición y el número de átomos. Por ejemplo, el número de átomos de carbono, que como habíamos indicado inicialmente, claro, nosotros sabemos por química que una cadena más larga de carbonos, una cadena hidrocarbonada más larga, nos da como resultado una molécula mucho más hidrofóbica, una molécula que va a tener una afinidad mucho más grande con un medio lipídico, como el de la capa lipídica de una célula, por ejemplo. Entonces, encontrar un parámetro que nos relacione el número de átomos de carbono por molécula con el coeficiente de partición según el fin que nosotros queremos ver, como por ejemplo la afinidad de un fármaco por el medio celular o el medio biológico, podríamos, a partir del modelo que acabamos de construir, más o menos detallado, pero con el modelo que acabamos de construir, obtener una conclusión a partir de los datos aplicarles regresión. En este caso vamos a aplicar regresión multivariable para construir nuestro modelo, ¿sí? Entonces, aplicando el modelo de regresión con este paquete, podemos construir nuestro modelo. Y una vez construido nuestro modelo, ¿sí?, toda la información que va a ser probada en el modelo en Machine Learning debe ser separada en dos grandes grupos. Aquella información que va a ser usada para entrenar el modelo y la información que va a ser usada para testear el modelo. Como habíamos visto antes, en Machine Learning se trata de un modelo que tiene que ser entrenado, o que tiene que aprender de los datos que va a recibir, en los cuales va a estar observando cierta tendencia para ver cuál va a ser el comportamiento una vez que sea testeado, ¿sí? Por ejemplo, con inteligencia artificial aplicado al ajedrez, por ejemplo, una inteligencia artificial puede ver las diferentes estrategias, jugar muchas partidas y ver finalmente, después de su entrenamiento, cuál es la mejor estrategia para ganar en una determinada situación cuando va a ser testeada. Bueno, en este caso se aplica lo mismo. A partir de todos los datos vistos, se va a hacer un entrenamiento de esos datos y va a ser testeado. Entonces, podemos hacer una partición según lo que nosotros convengamos conveniente de cuántos datos van a ser usados para el entrenamiento y qué parte va a ser testeada. Entonces, lo que va a hacer es que el 90% va a ser utilizado en el entrenamiento y el 10% para el testeo, según lo que hemos puesto aquí. Entonces, lo que va a hacer es ir probando en el 90% de los datos entrenados, va a ir probando por secciones hasta completar todos los datos ingresados, hasta completar los datos moleculares y el coeficiente de partición de las 14.610 moléculas ingresadas, para luego testearlas. ¿Con qué fin? Con el fin de que una vez que el modelo haya sido probado, haya sido entrenado,
haya aprendido con esta técnica de Machine Learning, se pueda, podamos reducir el error del modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros cómo vamos a medir el error del modelo que hemos construido a partir del error absoluto medio o el error cuadrático medio? ¿Sí? Y del error cuadrático medio, que son dos parámetros que generalmente se utilizan en la bibliografía para evaluar los modelos de Machine Learning. Vamos a correr los programas escritos para entrenar, y vamos a entrenar nuestro modelo. Vamos a primero las expresiones del cálculo, y luego vamos a entrenar nuestro modelo. Y una vez entrenado nuestro modelo, nos bota la siguiente gráfica donde tenemos el cálculo del error absoluto medio y el error cuadrático medio, que están para este caso alrededor del 0.556, para el caso del error absoluto medio, y para el error cuadrático están en 0.53. ¿Sí? Lo cual es un error bastante grande. Como vemos acá en la gráfica, la línea roja, que es la predicción hecha por el modelo, y la línea verde, que es el valor real, no calzan, ¿sí? Una no está exactamente encima de la otra. Vemos un desfase acá que nos indica un error grande. De hecho, estos valores es aceptable que estén alrededor del 0.1, están en 0.5. La explicación de esa desviación entre el valor real y la predicción se puede dar por diferentes motivos. Uno de ellos, el más evidente, es que, como había mencionado antes, en el modelo no hemos utilizado suficientes descriptores como para un problema tan complejo como el de la solubilidad de moléculas, donde muchos factores entran en consideración. Hemos visto al inicio de la charla qué factores pueden influir en la solubilidad de un compuesto, como la termodinámica, la estructura, la polaridad, etcétera, etcétera, de los compuestos. Y aquí no hemos, por efectos de practicidad, simplemente no hemos ingresado los suficientes descriptores como para ajustar mejor, o mejor dicho, como para tener mejores resultados de lo que estamos evaluando, y hemos tenido un modelo con un error un poco alto, bueno, bastante alto, pero la idea era simplemente mostrar la técnica y mostrar el procedimiento de cómo se sigue una evaluación, o cómo se aplica la técnica de Machine Learning a un problema químico. El lenguaje de programación que hemos utilizado es Python, ¿sí? Y bueno, y tienen el notebook para verlo con detenimiento, para correr cada una de los programas puestos, para ir jugando y probando. Y bueno, quizás aplicar el mismo notebook, pero ya ustedes pueden ir copiando aquí el link de... No, aquí no. ¿Dónde está? Los datos ingresados con GitHub. Un momento. Aquí. Ya ustedes pueden ingresar la base de datos que ustedes deseen y probar lo que está previamente construido. Y eso sería todo en cuanto a la aplicación del método. Si hay alguna pregunta, Dan y yo la podemos responder. Sí, chicos, vayan haciendo sus preguntas. Si las hubiera, pueden colocarlas al chat o pueden hacerla también de modo público, ¿no? Sería, digamos, de interés para ver todo el tema interesante que nuestros ponentes ya de por sí agradecemos la presentación que han hecho el día de hoy, un tema bastante interesante, por cierto, considerando pues que el coeficiente de partición tiene una aplicación bastante amplia en lo que respecta a temas bioquímicos, tal vez médicos y etcétera, ¿no? Que ahora con el tema, digamos, de la automatización, que es algo bastante interesante trabajando con este programa, bueno, este software de programación en Colab, que en realidad considero que tiene bastante acogida últimamente con esto de lenguaje de programación como, por ejemplo, Python, R o C++, por ejemplo. Pero considerando esto y en la actualidad, digamos, en todo el contexto que estamos pasando, creo que no escapa a todas las aplicaciones que pueda tenerse. De por sí agradecemos a los ponentes por la presentación el día de hoy.
considerando también el hecho de que ellos son los fundadores de Alquimia, ¿no? Una comunidad multidisciplinaria de investigación, desarrollo y divulgación de proyectos de inteligencia artificial, como ya lo han estado comentando justamente en esta presentación. Ellos son de la Universidad Cayetano Heredia y el tema pues ha sido bastante interesante, ¿no? También comentarles un poco acerca de lo que es Connections, una red de contactos que ayuda a estudiantes egresados de la carrera de química, tanto en el ámbito profesional y académico, ofertando por supuesto en la parte laboral, eventos nacionales como internacionales y también pues publicaciones de distintos ámbitos como becas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces parece que no hay preguntas. Si las tuviera, por favor, chicos, las colocan. De todas maneras, voy a ir colocando lo que vendrían a ser las redes sociales, ¿no? De Connection, para que ustedes puedan posteriormente visitarnos por ahí. A ver, voy a dejarlas por acá. Perfecto. Algo más que voy a mencionar, chicos, y esto es algo muy importante, es la encuesta de satisfacción y encuesta, digamos, para que nosotros podamos ir mejorando poco a poco para futuras presentaciones, así como la de hoy, que ha sido bastante interesante. Les agradeceríamos mucho el hecho de que pudieran resolver esta pequeña encuesta, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si hay una pregunta por ahí, del público, me parece que no. Bueno, sería todo entonces, chicos. Agradecer más bien a los ponentes por la presentación tan interesante que han tenido el día de hoy. Sí. Solo para despedirnos, Claro. quería dos cosas. Primero, solo quería decir que en el caso de aquel que esté interesado y quiera aprender aún más, nos puede seguir en nuestras redes sociales como iQuimia, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde vamos a subir videos que ese día no explicamos, por ejemplo, el introducir electronegatividad, por ejemplo, polaridad, pero bueno, más adelante vamos a ir enseñando más técnicas o dando charlas informativas acerca de la aplicación del uso de la inteligencia artificial en química y quería agradecer a Connection a nombre de iQuimia y Yoidan por la oportunidad y el espacio que nos dieron hoy. Sí, también complementando lo que decía Rafa, gracias chicos. iQuimia también ofrece a toda la gente de la comunidad aprender, ¿no? O sea, enseñarles C++, enseñarles Python, enseñarles también el uso de Mendeley, los que no sepan qué es Mendeley, también LaTeX, entre otros, ¿no? El objetivo también es que puedan producir investigaciones de calidad y de forma más rápida, porque como ustedes han visto en la presentación de hoy, lo que hace la inteligencia artificial es aprovechar los datos de experimentales y de simulación para hacer publicaciones realmente, para hacer investigaciones de forma más rápida y que les pueda sumar, ¿no? Por lo menos a su línea de investigación. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. No, más bien agradecer, sí, es cierto. Considero que lo que ustedes comentan es cierto, ¿no? En esta, digamos, nosotros como químicos, en este ámbito, digamos, muchos de los cálculos que nosotros muchas veces hacemos ya no son como pues hace algunas décadas, ¿no? Ahora creo que todo es más automatizado y muchos de los programas que nosotros conocemos en química teórica o en química computacional como Gaussian o de repente por ahí ChemDraw o algún otro, la parte de repente de farmacología, creo que muchos de ellos trabajan justamente con esto que ustedes están comentando el día de hoy y en muchas otras aplicaciones en realidad, ¿no? Eso creo que va a ser de gran utilidad para cualquier miembro del público e incluido cualquier otra persona que esté dedicada a la química como quiera de nosotros aquí, ¿no? Bueno, sería todo entonces, chicos. Agradecerles por la ponencia y al público también presente. Ha sido de gran utilidad y pues contentos, ¿no? Por esta presentación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.